Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Evangelio de San Juan, 17, 3. Vamos a leer, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, no sea el hombre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu pueblo hoy te conoce, Señor. No porque seamos más sabios que la gente del mundo, Señor, sino porque a ti te plujo, mi Señor, llamarnos a tu reino, revelarnos a tu Hijo Jesucristo, y por medio de él, Señor, darnos entendimiento en las cosas de Dios. Hoy tenemos acceso, Padre, al trono de la gracia, a tu presencia. Tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, quien nos revela las cosas ocultas de Dios. Y hoy te conocemos, Padre, sabemos que tú eres bueno, misericordioso, justo, santo, todopoderoso, que tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Sabemos que has comenzado una buena obra en nuestras vidas y que tú la vas a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Sabemos y confiamos, Padre, que tú estás con nosotros, que tú eres el que nos sustenta, el que nos guarda, el que nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual y el que nos sigue bendiciendo. Padre, gracias, gracias, Señor. En esta hora te rogamos, como siempre, que hables a nuestras vidas, que nos enseñes, que nos redargullas, que nos corrijas y que nos instruyas en toda justicia, Padre. Queremos conocerte más, Padre, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y tu iglesia dice, amén. Iniciamos este tema que es conociendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo tener la seguridad de que tengo la vida eterna, la salvación? Conozco a Dios. Y no solo de labios, no solo profeso conocerlo, sino mi vida refleja que conozco a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos van a profesar conocer a Dios y con su vida van a negar que lo conocen y les espera la condenación eterna. Ese fue el primer tema que vimos. No se trata de decir conozco a Dios o creo en Dios, sino mi vida refleja que conozco a Dios. Camino en santidad porque Él es santo. Yo perdono y soy misericordioso porque Él es Padre de misericordias. ¿Cuántos en amén? Yo camino en vida de justicia porque Él es justo. Amén. Y todo aquel que camina en el pecado, aborreciendo, odiando, aunque profese conocer a Dios, es un mentiroso. El segundo tema que vimos es sirviendo al Dios verdadero. Sabemos que toda la gente que no conoce la palabra de Dios no sirve al Dios verdadero. Sirve a una religión y por lo tanto sirve a dioses ¿qué? Falsos, que ellos mismos han creado. El hombre ha creado sus propios dioses de acuerdo a su conveniencia. El hombre no quiere un Dios que le juzgue. El hombre no quiere un Dios que oiga que ese Dios va a echar a la gente al infierno. La gente no quiere ese Dios. La gente quiere un Dios muy bueno, que me dé todos los regalos que yo le pida, que me bendiga, que me dé, pero que no me exija nada de mi vida. Y crean su propio ¿qué? Dios. Pero nuestro Dios es santo. Él es nuestro creador. Y Él demanda obediencia. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que nos creó demanda obediencia y estableció su ley donde me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni la adorarás, no matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios no le gusta a la gente. A la gente le gusta un Dios que le permita vivir en adulterio. Ese Dios es falso. Los dioses de los griegos, sus dioses mitológicos, eran dioses adúlteros, dioses fornicarios. Estaba el dios que se metía con la diosa de otro dios. Y esos dioses son los dioses que le gusta a la gente. Nuestro Dios es santo y es fuego consumidor. Y no tendrá por inocente al culpable. Todo aquel que practica el pecado llegará al día del juicio, donde dará cuentas a Dios, y la paga del pecado es la muerte. Hoy vamos a ver otro tema. Vaya usted a Salmo 11:7. Salmo 11:7.
Es muy importante, hermano, que conozcamos al Dios verdadero y que asimismo podamos predicar a este Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo tiene Salmo 11:7? Porque Jehová es justo. A ver, ¿cómo es el Dios verdadero? Es justo. ¿Y qué más? Y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En el mundo dicen que Dios es malo. Tú vas a escuchar a la gente ignorante que no conoce a Dios, que te va a decir que el Dios de la Biblia es un Dios malo. Y ellos basan en algunas lecturas de la Biblia donde Dios mandaba matar niños, donde Dios mataba a aquel que aparentemente quería ayudar, donde Dios despojaba a gente de sus tierras. Ahorita lo vamos a ver. Y al leer esos textos, la gente, al no entender, dice que Dios es malo. ¿Usted qué opina, hermano? A ver, ¿usted qué opina? ¿Dios es qué? Es justo, santo, bueno y perfecto. ¿Quién será el malo? Diga, el hombre es el malo. No es de Dios la mancha, sino del hombre. Pero el hombre, en su vida de pecado, en su mente corrompida, toda la culpa se la echa a Dios. Si nace un niño malito, ¿a quién culpan? A Dios. Si viene un terremoto y muere mucha gente, ¿a quién culpan? A Dios. Y toda la culpa la tiene Dios. El hombre no ha hecho nada. El hombre, aparentemente, él piensa que no ha hecho nada. Dile que está a tu lado, por causa del pecado, el mundo está así. ¿Por causa de qué? A ver, cuando un matrimonio termina mal, ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios? ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo mal ahí? Los dos, ¿no? De alguna manera no vivieron conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un matrimonio? ¿Qué le dice a un matrimonio Dios para que vivan bien? Ámense unos a otros. Varón, no cometas adulterio. ¿Qué es lo primero que hace el hombre? Comete adulterio. Y después reclama y dice, la mujer que tú me diste, ¿se acuerda usted de Adán? ¿A quién le echó la culpa a Adán cuando pecó? La mujer que tú me diste. ¿Y la mujer a quién le echó la culpa? A la serpiente. Mira, hermano, si vives mal, dile al que está a tu lado, el culpable eres tú. Tú eres el culpable. Porque si vives fuera de la voluntad de Dios, te va a ir mal. A ver otra vez, todo el que viva fuera de la voluntad de Dios, ¿cómo le va a ir? ¿De qué están llenas las cárceles? Gente que obedece a Dios. ¿Por qué están ahí? Asesinos, violadores, rateros, mentirosos. ¿Cierto o falso? Mira, hermano, el pecado es del hombre. Las consecuencias las estamos pagando porque el hombre es pecador. Dios creó este mundo y al hombre recto. ¿Cómo nos creó? Rectos, rectos. El hombre no era esclavo del pecado, el hombre no amaba el pecado, pero el hombre decidió desobedecer a Dios. Todo aquel que viva en desobediencia pagará las consecuencias. Y no nada más las pagamos nosotros, las pagan también nuestros hijos. Padres, dice Dios que enseñes a tus hijos la palabra de Dios. Si no obedeces a Dios, ¿cómo esperas que crezcan tus hijos? La gente se queja de sus hijos que son rebeldes, que no los obedecen, que se están drogando, que ya embarazaron a la niña. Se quejan. ¿Quiénes son los culpables? Los padres. Los padres tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos, de saber con quién andan, de que conozcan a Dios, de que tengan temor de Dios. ¿Y cómo viven? Bien. ¿Cierto o falso, hermano? Mira, hermano, empecemos por ahí. No le echemos la culpa a Dios. Nosotros somos responsables de cómo nos va a ir. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestro Dios es justo. ¿Cómo es? Justo. Deuteronomio 32. Ahorita vamos a ver que el hombre piensa que Dios es malo. Deuteronomio 32. Si ya lo tiene, vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene?
Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra, ¿cómo es la obra de Dios? Es perfecta, porque todos sus caminos, ¿cómo son? De rectitud. ¿Dios de qué? De verdad. Y sin ninguna iniquidad en él. A ver, ¿cuánta iniquidad hay en nuestro Dios? Ninguna. Él es justo y recto. ¿Cómo es nuestro Dios? Entonces, ¿dónde está el problema? La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. ¿De quién es la mancha? Generación torcida y perversa. A ver, ¿cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre? Torcido y perverso. Tiene un corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Cierto o falso? ¿Alguien podría desmentir a Dios? ¿Sabe usted que a Jesucristo le llamaban pecador? A Jesucristo le decían, ese hombre es pecador, es un borracho y comilón, tiene demonio. Así le decían a Cristo. Y Cristo les decía en su cara, ¿quién de ustedes me puede decir en qué pecado? ¿Quién le podía decir en qué había pecado Jesucristo? Nadie, porque jamás pecó. Nunca se halló engaño en su boca, ni maldijo a los que le maldecían, jamás. ¿Sabe usted que allá afuera dicen que Jesucristo era homosexual? Porque Juan se le recostaba en su pecho y a veces dormía con sus apóstoles y dicen que era homosexual. Así hablan de Jesucristo. De Dios igualmente dicen barbaridades, dicen que es un Dios muy soberbio porque dice que Él es el Altísimo. Yo te hago una pregunta, ¿nuestro Dios es el Altísimo? Él es el Altísimo y no peca de soberbia, Él sí es el Altísimo. Cualquier ser humano que se atribuye algo de Dios, ese sí peca de soberbio y de altivo. Dios no. Cuando Él dice yo soy el Todopoderoso, ¿está pecando Dios? ¿Por qué no? Porque Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué la gente juzga a Dios de esta manera que dice que Dios es malo? Porque no lo conoce y piensa que Dios es como Él. El hombre piensa que Dios es como Él. ¿Cómo es el hombre? Malo. Por ejemplo, los que adoran a sus ídolos, usted los ve bailando con su cerveza, drogados. ¿Qué han de pensar de cómo es su Dios? A ver. Dicen, está bien contento nuestro Dios, está contento porque lo estamos acompañando en su día y le estamos haciendo su fiesta. ¿Cómo piensa que es su Dios? Pecador. Nosotros tenemos un pastor que nos decía que oráramos a Dios para cometer pecado. ¿Cómo era su Dios de este pastor? Un Dios pecador. ¿Usted cree que Dios es cómplice del pecado? Este pastor decía, si te dan de más, no lo regreses, es bendición de Dios. Dios te bendijo. ¿Usted cree que ese es nuestro Dios? ¿Qué dice Dios? No robarás. Él decía, si te vas a Estados Unidos de mojado, pídele a Dios que te haga invisible para que pases y no te agarre la migra. Así nos enseñaba. ¿Cómo es su Dios de ese pastor? Es un Dios injusto. ¿Tú crees que Dios es injusto? ¿Tú le vas a pedir a Dios para que tape tu pecado? ¿Para que tú burles las autoridades y te pases de mojado? ¿Le vas a pedir a Dios? Hay gente tan ignorante que sí le pide a Dios eso. ¿Por qué? Porque no sabe que Dios es santo, justo y no hay iniquidad en Él. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Salmo 50, 16. Lo primero que tenemos que aprender que Dios no es como nosotros, hermano. Diga, Dios no es como nosotros. ¿Por qué crees que hay gente que piensa que Dios no lo puede perdonar? Porque como Él no puede perdonar, piensa que Dios es como Él y dice Dios no te puede perdonar. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios es ¿qué? Perdonador. ¿Cómo es Dios? Padre de misericordias,
rechaza si viene alguien humillado delante de él? No, él lo perdona o no lo perdona. Amén. Miren, pero al malo dijo Dios. ¿A quién le dice Dios? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Fíjate, le está hablando a alguien que no quiere obedecer a Dios, no quiere conocer su palabra. Si veías al ladrón, ¿qué hacía? Corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. A ver, ¿qué piensa el hombre pecador? Que Dios es igual que él. ¿Qué piensa el hombre? Que Dios, miren hermano, a ver, ¿cuántos creen a todo lo que la palabra de Dios dice? A ver, ¿a cuánto ya se les reveló que esta es la única verdad que hay? Diga, la única. Jesucristo dijo, yo soy una verdad. ¿O qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No dijo una verdad. ¿Cuántos en amén? ¿Cuál es la verdad? Dijo Jesucristo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad nada más? ¿Y por qué la gente cambia la Biblia por catecismo? Le conviene más el catecismo. Ahí nada más cumpliendo con sacramentos te salvas. Aquí hay que conocer a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos en amén? ¿Por qué la gente cambia la Biblia por atalayas? ¿Sí han visto a los falsos testigos de Jehová? Su atalaya. ¿Esa es la Biblia? ¿Esa es la verdad? No, la verdad es la palabra de Dios. ¿Cuántos en amén? Ahora, ¿quién le metió al hombre que Dios es mentiroso? El diablo. A ver, ¿quién le metió al hombre que Dios es mentiroso? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva si comían de tal árbol? ¿Qué les dijo Dios que les iba a pasar? El día que comas de este árbol, te mueres. ¿Y qué les dijo el diablo? No morirás. A ver, ¿cuántos entienden lo que les estaba diciendo el diablo al hombre en ese momento? ¿Qué le estaba diciendo el diablo al hombre? A ver, ¿qué le estaba diciendo? Dios es mentiroso. Dios es mentiroso. No le creas, no vas a morir. ¿Sabe usted que mucha gente nos llama fanáticos? Y piensa que aquí les queremos meter miedo y dice, no les hagas caso. Quieren que no vivas tu vida a tu manera, tú gózala. Nada más tienes una vida, vívela. No les creas que te van a echar al infierno. No les creas. ¿Qué les está diciendo el diablo? ¿Que Dios es qué? Que Dios es mentiroso. Dios ya estableció, dile al que está a tu lado, la paga del pecado es muerte. A ver, ¿qué estableció Dios? Todo el que se empeñe en vivir en pecado, ¿qué le van a dar de pago? ¿Qué es la muerte? Lo que vimos el día domingo, ¿qué es la muerte? La condenación eterna. Separados de Dios por toda la eternidad, sin ningún beneficio de Dios, en un lugar de tormento, donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga, donde solo hay dolor y rabia. Ese es el lugar que Dios va a mandar a la gente que no le conoce, que no le obedece. Ahora, si se están riendo y salen diciendo yo no creo en eso, ¿a quién están haciendo mentiroso? A Dios. ¿Y qué dijimos? Que Dios es qué? Verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos a 2 de Pedro 2:4. Vamos a ver aquí que Dios no perdonó a los ángeles ni perdonó a la gente que vivía en el tiempo de Noé. Y la gente al ver esto dice, entonces ¿de qué Dios me hablas? Porque si Dios fuera bueno, tendría que perdonar a todos. 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué hicieron estos ángeles?
sino que arrojándolos, ¿a dónde los arrojó? Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para qué? Ahorita están en el infierno, van a ser sacados de ahí para ser echados al lago de fuego. Y la gente piensa que Dios es malo. Y si tú le predicas que Dios es amor, te dice, pero ¿dónde está ese Dios de amor que va a echar a los ángeles al infierno, que va a echar al hombre al infierno? ¿De qué Dios me hablas? Mira, porque él piensa que Dios es como él. Él piensa que amor es darle todos los regalos del mundo a la gente y darle todo lo que la gente quiera. Piensa que eso es amor. Hermano, cuando Dios muestra su amor, lo muestra de esta manera, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. A ver, ¿cómo mostró Dios su amor por nosotros? ¿Qué nos dio? ¿Qué fue lo que nos dio? A su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que vivamos por medio de Él. Cuando alguien no le crea la palabra o el evangelio, ¿a quién está rechazando? A Jesucristo. ¿A quién lo hemos enseñado, hermano? Cuando tú vas y predicas la palabra, no te están rechazando a ti. A ver otra vez, cuando tú predicas la palabra. Hoy me decía una hermana que le fue a predicar a uno de sus parientes, se sentía un poco así, yo la veía como cargada, como frustrada, porque quiso convencer a su pariente y su pariente tiene mucha sabiduría humana. Y ella decía que ella quisiera tener más sabiduría para poderle predicar mejor. Yo le dije, aunque tengas más sabiduría, tú no lo vas a convencer. Mira, hermano, así me lo traigan a mí, yo no lo puedo convencer. Yo le voy a exponer el evangelio. Si el Espíritu Santo tiene misericordia de él, lo convence. Y si no tiene misericordia, este hombre se va así, con su mente reprobada y se va a ir al infierno. Hermano, cuando prediques, no te cargues, no te frustres, no te mandaron a convencer, te mandaron a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Tú no te enojes cuando le estés hablando a una persona del evangelio, no te enojes, porque te enojas y dices, es que no entiendes, y empiezan a pelear y luego te ven y dicen, ahí está, mira cómo te pones. No te mandaron a convencer. Dile que a tu lado, tú no vas a poder convencer ni a una hormiga. ¿O tú eres el Espíritu Santo? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que tú le predicas a la persona y está ciega? ¿Cuántos ya lo pueden ver? ¿Cómo está esa persona que le estás hablando de la palabra de Dios? ¿Cómo está? Pero háblale de, vamos a las pirámides para que te cargues de energía. Y te dice, ¿cuánto me sale el boleto? Vamos. Dile, mira, aquí tengo la rana para tu negocio, para que vendas más. Véndemela. Te compra cualquier porquería que le vendas. Llévale agua y dile, ya la bendijo el Padre, échasela a tu puesto y vas a vender. Véndemela, dámela. ¿Cierto o falso? Cristo lo dijo, a mí no me recibes, a cualquiera otro que venga lo vas a recibir. Porque no quieres conocer la verdad y vas a recibir la mentira. ¿Cierto o falso? Entonces, hermano, tú cuando vayas y le abres la palabra, tú tienes que tener calma, paciencia, mansedumbre, humildad y exponle la palabra. No necesitas saber mucho, nada más dile, dice Dios que todos somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y creer en Jesucristo, porque el que cree en Él tiene vida eterna. Él murió por nuestros pecados para que ya no vivamos más en el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque las religiones no te predican eso. Las religiones te predican, ven a la fiesta de no sé qué, a la ceremonia de no sé qué, pero puedes seguir viviendo igual. Ahorita el Papa acaba de decir que con los homosexuales no hay problema, que Dios los ama y que vengan. ¿Qué dice Dios de los homosexuales? No entrarán al reino de los cielos. Es una abominación ser homosexual. Te tienes que arrepentir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la gente es borracha y va a su religión y como el padrecito no le dice que los borrachos no van a entrar, él sigue siendo borracho. ¿Cierto o falso? ¿Qué hacen después de una fiesta, después de la misa de los 15 años, de la boda? ¿Qué hacen después todos los varones? Se van a emborrachar. Pero ya fueron a ver a Diosito y creen que con eso ya se van a salvar. El padrecito tendría que pararse y decirle, leer la lista, los borrachos se van a ir al infierno, los adúlteros, los fornicarios, y no vuelven a ir a misa. No vuelven a ir a misa, van a decir, no, ese padrecito ya se cambió de religión.
Piensan que hablar la palabra de Dios es cambiarse de religión. Si te ven con la Biblia, ¿qué te dicen? Ay, tú eres de otra religión. Yo no soy de otra religión. Yo soy hijo de Dios, conozco la palabra, creo en Jesucristo, sigo a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la gente, hermano, piensa que Dios es como Él. La gente dice, Dios es tan malo. Si Dios fuera bueno, ¿por qué va a echar a la gente al infierno? Los mismos testigos de Jehová te dicen, Dios no puede echar a sus hijos al infierno, dicen. Y yo les digo, a sus hijos no, porque sus hijos van a la vida eterna. Va a echar a los hijos del diablo. ¿A quién va a echar Dios al infierno? A los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que practican el pecado. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que practican el pecado, los que son borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, rateros. A esos sí los va a echar al infierno. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Y lo creas o no, va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, Dios perdonó a los ángeles. Ahora, ¿qué hicieron los ángeles? Ahí dice, pecaron. ¿Cuál es la paga del pecado? Si Dios los echa al infierno, ¿es Dios injusto? ¿Es justo? ¿La paga del pecado cuál es? ¿Qué les va a pasar a los ángeles? Les van a dar la muerte segunda, que es el lago de fuego. ¿Merecidamente, sí o no? ¿Dónde hay injusticia? No hay ninguna injusticia, ¿verdad? Luego dice, 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. A ver, ¿por qué destruyó al mundo antiguo? ¿Alguien ha leído por qué destruyó al mundo antiguo? ¿Cómo era su corazón ya de toda esa gente que en el tiempo de Noé? ¿Cuántos han leído? Toda su inclinación era hacia el mal. ¿Por qué destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Eran buenos? Homosexuales, lesbianas, borrachos. ¿Qué le pasó a esa ciudad? Fuego y azufre. ¿Es justo Dios? ¿Quién dijo que no? ¿Es justo Dios o no? ¿Por qué destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Por el pecado? A ver, ¿era justo si a nosotros nos hubiera echado al infierno? Sí. ¿Y por qué no nos echó? Porque Cristo, por amor, tomó nuestro lugar. Porque tiene que haber un pago al pecado, ¿eh? El pecado no se puede quedar sin pago. Dios no me podía decir a Vicente, Vicente, para que veas que soy tan bueno, te perdono. Si Dios me hubiera perdonado a mí sin que Cristo muriera, ¿cómo sería nuestro Dios? Sería injusto. ¿Sería qué? Injusto. Porque nadie puede así nada más ser librado de la ley. Tiene que haber un pago a la ley. ¿Quién pagó nuestro pago? Jesucristo. Por eso es que ahora yo puedo soy salvo y entrar al reino, a la vida eterna, porque ya hubo un pago. La sangre de Cristo fue el pago por mis pecados y por tus pecados de los que hemos creído. ¿Ya ven que no hay injusticia en Dios? Hay gente que dice, ay sí, tú viviste toda tu vida en pecado y ahora porque creíste ya te salvaste. Ay, no, que eso se me hace injusto, dice. Bueno, porque tú no conoces al Dios justo. Dios no ha cometido ninguna injusticia. Jesucristo pagó el pago de nuestros pecados. Todo aquel que lo está rechazando es porque se quiere al infierno. ¿Cierto o falso? El que está a tu lado, si no cree, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de él? Él no quiere creer. Si el que está a tu lado creyera en Jesucristo, se salva. ¿Cuántos dicen amén? Pero su orgullo, su ignorancia no le permite creer. Mira, trayendo el diluvio sobre el mundo de quién, ¿a quién destruyó en ese tiempo Dios? A los impíos, a los pecadores. ¿Es justo Dios o no es justo? Es justo. 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, ¿cómo vivían? Impíamente. Hermano, Dios no va a tener por inocente al culpable. Dile que está a tu lado, si no te arrepientes, Dios te va a pagar conforme a tus obras. Dios tiene apuntado, dile que está a tu lado, Dios tiene apuntado desde el día que tuviste uso de razón todos tus pecados. Y ahorita te dice, arrepiéntete, hay perdón de pecados en mi Hijo Jesucristo. Si tú crees en mi Hijo Jesucristo y te arrepientes de corazón,
yo borro todos tus pecados. ¿Cuántos ya tienen esa bendición de que ya nuestros pecados fueron perdonados y borrados? ¿A cuántos les daría vergüenza que los pasaran ahí? Para la gente que dice que no se siente muy pecadora, ¿te gustaría que pasaran tu vida ahí? ¿Y cuántos agradecen que ya no los borraron? Y hay de aquellos que no se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo, en aquel día van a pasar tu película de todo lo que hacías a escondidas, cuando veías pornografía, cuando engañabas a tu esposa, cuando mentías, todo saldrá en el día del juicio, porque Dios es justo. ¿Cómo es Dios? Justo. Primera de Samuel 15:1. Aquí vamos a ver una historia donde Dios manda matar a niños de pecho. ¿Cuántos han leído esta historia? Alguien que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, ¿qué va a pensar de este Dios? Que es un Dios malo. Mira, hermano, te voy a dar un consejo y espero que lo tomes. Nunca te atrevas a querer juzgar a Dios. Y nunca te atrevas a decirle que es injusto porque estás condenado. Quiere decir que no lo conoces. ¿Cuántos entienden esto? A ver. Hermano, dentro de la iglesia no puede haber gente que diga, mira, cuando enseñamos lo que Dios escogió a unos para salvación y a otros no, ¿cuál es el primer pensamiento que le viene a los que se dicen cristianos? Ay, yo no creo que Dios sea injusto. ¿Cómo que va a escoger a unos y a unos no? No te atrevas a juzgar a Dios y a decir que es injusto, porque si no entiendes la predestinación, no hables. Porque estás diciendo que Dios es ¿qué? Injusto. Vamos a ver esta historia, mira. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec. A ver, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Quién puede castigar? Dios, porque Él es el juez. ¿Cuántos en amén? Y Él puede dar el castigo que Él quiera, como Él quiera, el juicio que Él quiera traer, porque Él es Dios y soberano. ¿O tú le vas a decir cómo juzgue? A ver, ¿quién se atrevería a decirle, mira Dios, yo opino, creo que estás ahí mal? Sí, castígalos, pero a los bebecitos no los castigues. Dios es soberano, es sabio, es justo y Él hace como Él quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice que Él castiga a Amalec. ¿Por qué? Dice, por lo que le hizo a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Alguien sabe qué le hizo a Israel? Israel estaba conquistando la tierra prometida, iba en el desierto y empezó a pelear con Amalec, los soldados contra soldados, e Israel llevaba a los viejitos y a los niños y mujeres hacia la parte de atrás. ¿Qué crees que hizo Amalec? Fue por atrás y le mató a los niños, mujeres y ancianos. Por eso Dios lo castigó, Amalec. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Dios, ¿qué manda hacer con este pueblo? ¿Qué juicio le declara a este pueblo de Amalec? Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cuántos creen que si Dios determinó este juicio es justo? ¿O no tienes la seguridad de que tienes un Dios justo? ¿O vas a atreverte a juzgar y decir, bueno, es que aquí, ¿por qué mandó matar a los niñitos? A ver, yo te hago una pregunta. ¿En el diluvio había niños? ¿A cuántos niños mató Dios en el diluvio? Millones. ¿En Sodoma y Gomorra había niños? ¿A cuántos niños mató Dios en Sodoma y Gomorra? A muchos. Cuando venga la ira de Dios a este mundo, ¿va a haber niños? Y va a caer fuego del cielo y va a matar a muchos niños. ¿Será Dios injusto? ¿Por qué hace Dios todo esto? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Un niño, alguien dirá, ¿qué pecado hizo? En Adán todos pecamos. Eso lo dice Romanos 5. En Adán todos pecamos.
En Adán todos estamos condenados. Niños, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres, todos estamos condenados. ¿Cuántos pueden entender eso? A ver. Mira, alguien va a decir, bueno, a ver, ¿por qué un niño? Bueno, dejemos crecer al niño, pues. ¿Cuántos de aquí fueron niños? Tú eras inocente, a lo mejor de niñito, pues. Y cuando creciste, ¿en qué te convertiste? En un monstruo. ¿Cierto o falso? O sea, mira, nosotros tenemos un concepto de que si vemos un bebecito decimos, ay, qué bonito y hermoso, no hace nada malo, porque tú no sabes lo que va a hacer cuando crezca. Dios sabe que todo el que nace en esta tierra va a crecer mal. A ver, ¿quién sabe cómo vamos a crecer? ¿Y cómo vamos a crecer todos? ¿Tú has visto un niño crecer bien? Preséntamelo. Preséntamelo y dime, mira, este no rompe ni un plato. Todos los niños son rebeldes, mentirosos. ¿Cierto o falso? Todos los niños, hermano, son manipuladores. ¿Qué hace el bebecito para que lo carguen? Desde esa edad ya quiere que todo esté fijado en él, que todo se centre en él. ¿Cierto o falso? Hermano, nada más que el hombre es tan de mente reprobada que dice, ay, este niño tan hermoso. Hitler cuando estaba niño, ¿cómo lo verían? Un niño hermoso, ¿no? O diría su mamá, ay, qué feo tan niño. ¿Cómo verían a Hitler? A ver. ¿Cómo estaría Hitler a los 2 añitos que empezó a hablar y a caminar? ¿Cómo se vería Hitler? Y después cuando creció no era un monstruo y mandó a matar a millones de judíos. Tu hijo, si no conoce de Cristo, ¿tú sabes lo que va a hacer? Ni te imaginas si va a andar violando, asesinando, si al rato se mete de sicario, si al rato tu hija se mete de prostituta. No lo sabes. ¿Cuántos saben? A ver. Pero si le enseño la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer? Recto, temeroso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que, hermano, mira, nuestra mente y sabiduría es muy limitada a la de Dios. Dice Dios que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Sus pensamientos son más grandes. Él es sabio. Por eso, mira, hermano, cuando yo entendí esto, jamás me atrevo a juzgar a Dios, jamás. Si me quita una hija, su voluntad es perfecta. Jehová sea bendito su nombre, Él da y Él quita. No lo voy a juzgar ni le voy a reclamar porque estoy diciéndole no te conozco. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Jamás te atrevas a juzgar a Dios. Si Él decidió salvar a unos y a otros no, Él es justo, Él es soberano, Él es perfecto, Él sabe por qué hace todas las cosas. Que tú no las entiendas o yo no las entienda, ese es nuestro problema. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quién manda a matar a todos? ¿Y por qué? Porque Amalek atacó a su pueblo Israel, Deuteronomio 25. Cuando alguien ataca a su pueblo, ¿a quién ataca? A Dios. Cuando alguien persigue a un cristiano, ¿a quién persigue? A Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, cuando se atrevían a atacar a Israel, eran enemigos de Dios. Deuteronomio 25, 17. Ya lo tiene. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Le está diciendo Dios a Israel, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. A ver, ¿qué? ¿A dónde le atacó Amalek a Israel? En la retaguardia. ¿Quiénes estaban ahí? De todos los débiles que iban detrás de ti. ¿A quién pones en una guerra si vas con toda tu familia, mujeres, niños, abuelitos? ¿A quién pones hacia atrás? A ellos, ¿no? O le dices al abuelito y a la abuelita, vayan adelante a pelear, así. ¿A quién pones atrás y los soldados adelante, no? ¿A quién crees que mató a Amalek? A los niños, a los viejitos, a las ancianas, a las mujeres. ¿Y Dios qué hizo? Decretó juicio. Y dijo, voy a borrar a todo este pueblo. Y mandó a Saúl, me matas a todos. Ese es el juicio de Dios. ¿Algún problema con el juicio de Dios? ¿Dios lo puede hacer? Sí, es Dios. Y Él establece los juicios. ¿Qué ha decretado para este mundo? Va a ser destruido.
te guste o no, va a ser destruido por fuego. El primer mundo lo destruyó por agua, este mundo lo va a destruir por fuego. Lo crean o no lo crean, lo va a destruir porque ya le decretó juicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y es justo o no es justo? Job capítulo 1. ¿Alguien sabe cómo vivía Job? Recto. Era un hombre justo. No era como nosotros, hermano. Era un hombre, ¿cómo era él, Job? Era un hombre recto, justo, temeroso de Dios. ¿Qué se merecía? Para el pensamiento del hombre, ¿qué merece alguien que vive así? Todo lo bueno, ¿no? Vean el pensamiento del hombre. Hay gente que dice, pero si voy a la iglesia, si leo y oro, y Dios no me bendice. No sabes ni lo que estás diciendo. Dios ya me bendijo, no me va a bendecir, ya me bendijo. Solo el que es terrenal, él piensa que bendición es casas, dinero. Mira, el Hijo de Dios sabe que es Hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo, sus pecados le han sido perdonados, tiene la paz de Cristo, el gozo del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, está más que bendecido. Pero el terrenal está fijándose en su físico. Ay, si estoy sano, si estoy enfermo, mi economía, mi casita, mi cochecito. Esas no son las bendiciones que Dios da a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, a Job, vamos a ver cómo era. Para los que no han leído Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo era? Perfecto, recto, temeroso de Dios y qué. A ver, ¿cuántos pueden decir yo soy como Job? ¿Verdad que nadie? Y te quejas. Mira, este hombre, así como era de obediente a Dios, Dios permite que sea probado. Y va el diablo y le dice, ya viste a mi siervo que es temeroso de Dios, justo. Y el diablo le dice, porque lo cuidas, quítale la protección y vas a ver, tócale todo lo que quieras menos su vida. Mira, Job perdió a toda su familia. No lo vamos a leer para avanzar. ¿Dios qué hizo? ¿Le quitó a qué? Todos sus hijos murieron. Le quitó sus bienes, perdió todos sus bienes. Y todavía le mandan una enfermedad, la sarna maligna, que dice que se le pudría la carne y con una teja se arrancaban los pedazos de carne. A ver, ¿en qué mente cabe que alguien que está obedeciendo a Dios le pase todo esto? A ver, ¿en qué mente le cabe eso? Alguien lee esto y dice, ¿de ese Dios me hablas? Ese Dios es justo. Él prometió hacer una obra en nuestras vidas que es perfeccionarnos. ¿Y cómo nos va a perfeccionar? A través de padecimientos. A ver, ¿cómo nos va a perfeccionar? ¿A quién le gusta padecer? A nadie. Pero ¿cómo crees que te van a quitar lo orgulloso? A ver, dile a que está a tu lado, ¿cómo crees que te van a quitar lo orgulloso que eres y lo soberbio y lo altivo y lo incrédulo? A ver, ¿cómo crees que te lo van a quitar? A través de los padecimientos. ¿Sabes cuándo ora alguien? Cuando tiene una necesidad. Entonces y chilla y dice, Señor, cúrame, ayúdame. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Te está perfeccionando. Que aprendas a ser paciente, que aprendas a confiar en Dios, que aprendas a humillarte. Porque mira, mientras tienes salud y trabajo, ni oras ni das gracias por los alimentos. Dices, al cabo, yo me los gané. Y Dios dice, eres un soberbio, orgulloso. Te voy a quitar tu economía, tu salud, para que te humilles delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Job entendió la obra de Dios. Vamos a verlo, mira. Fíjate. Job 1, 20. Ya que le pasó toda la desgracia a este hombre, que este hombre sí entendía, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hace un falso cristiano? Si el que está a tu lado es falso, ¿qué hace cuando le pasa algo? Se queja. Se queja. ¿Por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué? ¿Será creyente? ¿Qué hay que hacer si te sucede una desgracia? Adorarlo, porque su voluntad es perfecta. ¿Cuántos amén?
y Él es justo. Todo lo que hace es ¿qué? Justo. Fíjate, alguien que entiende, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Cómo venimos? Y desnudo volveré allá. A ver, ¿cómo venimos? ¿Y cómo te vas a ir? Entonces, si Dios te quita aquí tu casa, ¿cómo te vas a ir? Y si no te la quita, también te vas a ir desnudo. ¿Cuántos entienden eso? Sí, y luego dicen, Jehová dio y Jehová quitó. A ver, ¿a quién le da gusto que Dios le dé cosas? A ver, ¿cuántos quieren que Dios les dé un coche? Dice que todo. Y si te quita el que tienes, ¿qué? ¿Cuál es el problema? A ver, dile que está a tu lado, ¿cuál es el problema? Mira, hay gente que no ha entendido, hermano. Solo somos administradores de todo lo que hay aquí. A ver, ¿quién es el dueño de toda la creación? ¿Por qué decimos mi casa? Mi coche. ¿Por qué? Mi esposo, mi esposa. Y cuando Dios te lo quita, ya estamos quejándonos. Nada es nuestro. A ver, ¿qué es tuyo? A ver, ¿qué es tuyo? A ver, ¿tú lo creaste? Todo fue creado por Él y para Él. Y Él da y Él quita. ¿Cuál es tu problema? A ver, ¿quién te dio a los hijos, mamá? Dios. ¿Y si te los quita, qué? ¿Cuál es el problema? ¿O Él no es soberano? ¿No es el Señor? ¿No es el dueño? ¿Cuál es el problema? Si me quita a mi esposa, ¿cuál es el problema? Bendito sea su nombre. Él da y Él quita. Ahora, ¿lo hará por ser caprichoso? En todo hay un propósito. A ver, otra vez, dile que está a tu lado, todo lo que te suceda, si eres hijo de Dios, hay un propósito. Si eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, lo que te pasa es por tu culpa. Pero si eres hijo de Dios, aunque andes bien, todo lo que te pasa es para tu bien. Porque hay un propósito. ¿Cuál era el propósito en Job? Que Job lo conociera a Dios, realmente lo conociera. ¿Saben cómo conocía Job a Dios? Como el que está a tu lado. ¿Cómo crees que conoce el que está a tu lado a Dios? Mira, si tú le preguntas al que está a tu lado, ¿tú sabes que Dios dijo que no te va a dejar ni a desamparar? Amén. ¿Cómo lo conocen? De oídos. Cuando tiene una necesidad, creo que Dios no está con nosotros. ¿Tú crees que lo conoce? Hay gente que, ¿cuántos han leído que Dios comenzó una obra y la va a perfeccionar? Si el que está a tu lado, al rato dice, ya no voy, no cambio, ¿cómo conoce a Dios? De oídas. No lo conoce, hermano. El que conoce a Dios no duda que todo lo que dice aquí va a cumplirse. No tiene ninguna duda. No se va a apartar porque aquí dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. En mí eres más que vencedor. ¿Quién se puede apartar con esas promesas? Solo alguien que lo conoce de oídas. Job lo conoció realmente a Dios. ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Ya cumplí mi propósito. Ahí está todo lo que necesitas en esta vida. Hijos, riquezas. A Dios no le causa ningún problema darte todo lo que desees, pero Él tiene que hacer la obra en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira, en todo esto, porque dice, Jehová da, Jehová dio y Jehová ¿qué? Sea el nombre de Jehová como bendito. En todo esto no pecó Job. Vea, ni atribuyó a Dios ¿qué? ¿Sí entendía o no entendía Job? Sí, él dijo, me están perfeccionando. ¿Qué estaban haciendo con Job? Dile al que está a tu lado, si tú has entendido, no te quiero volver a oír que te quejes. No te quejes. Mira, dale gracias a Dios por todo. Si te corren del trabajo, gracias, Señor. Hay un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Si te pasa una desgracia, gracias, Señor. Hay un propósito. Dios no quiere el mal para nosotros, quiere el bien, pero a veces tú no lo entiendes, pero Él es perfecto, justo, santo.
¿Cuántos dicen amén? Bueno, en Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Vean por qué escogió a Israel. En el tiempo de Abraham, hermano, había mucha gente que Dios pudo haber llamado, pero él quiso llamar a Abraham y hacer un pueblo de él. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, le está diciendo al pueblo de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido. A ver, ¿qué hizo Dios con Israel? Lo escogió. Y si el pueblo de al lado se queja y dice, a mí, ¿por qué no me escogiste? ¿Será Dios injusto? No, Él es justo. Para hacerle un pueblo, ¿qué? Especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. A ver, ¿cuántos les queda claro por qué escogió a Israel Dios? ¿Por ser mejor que los demás? No. Dice, no te escogí porque seas más que los demás pueblos, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cuántos de aquí tienen la seguridad de que Dios ya te escogió? ¿Y por qué te escogió a ti y no a tu vecino? Porque a mí Dios me escogió y a mi vecino no lo ha escogido. Mi vecino no cree. ¿Por qué? Ahora él dirá, tu Dios es injusto, hace acepción de personas. Tú piensas que Dios es como el hombre. Dios es sabio y sabe por qué escoge a unos y no a otros. Él lo sabe, yo no lo sé. Hay cosas que no nos han sido reveladas. ¿Cuántos dicen amén? No todo nos va a ser revelado, pero yo acepto su voluntad que es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Dios escoge a unos y a unos no? Porque Él así quiere, Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a verlo en Romanos 9:13. Romanos 9:13. Ahora, si tú llegas a decir, pues a mí me parece injusto, ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios es qué? Que es mentiroso e injusto. Y ten cuidado, porque entonces, ¿sabes qué estás diciendo? Que no lo conoces, porque Dios es soberano. Dios es, y Él hace todo conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Mira, fíjate lo que dice aquí. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué hizo Dios? A ver, alguien dirá aquí, ¿por qué Dios escoge a uno y rechaza a otro? Mira, la Biblia no nos lo muestra. Hay cosas que están ocultas, pero si Dios lo hizo, Él es justo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué hace alguien que no conoce a Dios? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Fíjate cómo Dios se adelanta al pensamiento humano, porque ¿cómo es el pensamiento humano? Es corrupto y quiere juzgar a Dios y le quiere decir, ¿sabes qué? No me parece lo que haces. Fíjate cómo Dios ya sabe cómo va a pensar la gente y por eso aquí escribe Dios. Fíjense, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera, porque como dijimos que nuestro Dios es justo, ninguna iniquidad hay en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, fíjate cómo Él escoge, fíjate cómo escoge Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué me escogió a mí y no al vecino? Porque de mí tuvo misericordia y de él no. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿hay algún problema que Dios... Mire, hay una historia que Jesucristo cuenta donde va llamando a gente a trabajar en su obra. A uno los hace trabajar un montón de horas, pero les dice, pero te voy a dar un sueldo por tantas horas. Aceptan. Y va llamando así a gente y al final del día llama a unos que nada más trabajan un poquito y les pagan lo mismo. ¿Qué creen que hacen los primeros? Se enojan y le dicen, ¿por qué le estás pagando lo mismo que a mí si yo trabajé más? A ver, contigo que den un precio, me trabajas tantas horas, te doy tanto. ¿Te estoy pagando lo justo? Sí. ¿Cuál es el problema? Que yo haga con lo mío, lo que yo quiera. ¿Cuál es tu problema?
¿Qué problema hay si Dios quiere tener misericordia de unos y de otros no? ¿Cuál problema hay? A ver tú, si vas y le regalas un taco a un mendigo que está ahí en la calle y viene otro a reclamarte, ¿y a mí por qué no me das? Pues porque no quiero, yo a este le quise dar y a ti no, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Soy injusto? No. Dios, es que hermano, mira, el hombre quiere con su mente finita entender a un Dios infinito. Dios es perfecto. Y si Él quiere tener, bueno, si no hubiera tenido misericordia de ninguno, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Si no, a todos nos hubiera mandado al infierno, ¿cuál es el problema? ¿Hubiera sido justo o no? Amén. Pero Él quiso tener misericordia de algunos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene que. A ver, ¿cuántos así ya entienden por qué la gente no puede creer? ¿Por qué la gente no puede creer? Porque Dios no ha tenido misericordia. No es del que quiere, sino de quien Dios tiene que. Misericordia. Por eso dile a que está a tu lado, no te desesperes. Porque la Escritura dice a Faraón, vean lo que dice la Escritura de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué hace Dios? Endurece. Pero me dirás, fíjate la mente humana, la mente corrompida. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ve una persona que no conoce a Dios, quiere razonar, quiere juzgar a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? A ver, dile que está a tu lado, ¿quiénes somos nosotros? A ver, ¿tú te crees más sabio que Dios? A ver, ¿tú podrías crear un mundo mejor? ¿Te atreverías a decirle a Dios, no, yo lo hubiera hecho mejor? ¿Tú te atreverías? ¿Tú te atreverías a Dios a decirle, oye Señor, como que aquí estás mal, mira, ¿por qué no le haces de esta manera? Eres el peor de los necios. ¿Seríamos los peores de qué? De los necios. El único sabio es Él. Que tú no entiendas su obra es tu problema, pero su obra es perfecta. Él desde antes de la fundación del mundo determinó hacer algo y lo va a hacer y nadie se lo va a impedir, porque Él es Dios. Que tú no lo entiendas, ese es problema tuyo. Dile que está a tu lado, si no entiendes a Dios, ese es problema tuyo. Porque la obra de Dios, ¿cómo es? Perfecta. Luego dice, el 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. A ver, ¿qué somos? Vasos de barro. ¿Por qué me has hecho así? Imagínate un señor que hace un jarrito bien bonito y dice, este es para mi casa, para mi chocolate. Y luego hace uno feo y dice, este va para el baño, a ver qué uso le dan allá. Y que el jarrito hablara y le dijera, ¿por qué me haces así? ¿Tú has visto que un jarrito le diga al que lo hace, ¿por qué me haces así? Pues hay muchos jarritos que se atreven a reclamarle a Dios. ¿Por qué? No lo conocen. No conocen a Dios. ¿Quién se atreve a reclamarle a Dios? Nadie. Dice que quiénes somos para que alterquemos contra Dios. Dice 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Qué somos, hermano? Barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Qué Dios no tiene el poder y la soberanía para hacer lo que Él quiera? ¿Cierto o no? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Fíjate el propósito de hacer unos vasos de misericordia, ¿cuál es? ¿Por qué Dios escogió a unos y perdonó a unos? ¿Por qué? Para su gloria. ¿Cómo crees que debe de vivir alguien que sabe que Dios ya le perdonó? Hermano, por eso tú te fijaste, el de tu lado estaba a las 8 aquí, porque es un vaso de misericordia y adora a Dios. Pero si llegó a las 8:30, si llegó a las 8:20, ¿tú crees que entiende lo que es ser un vaso de misericordia? Un vaso de misericordia, ¿cómo vive? Agradecido, adora a Dios, sirve a Dios, teme a Dios, porque es un bienaventurado.
Es un privilegiado, un escogido por Dios, que Dios le ha perdonado todos sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar ahí, hermano. Ya no lo terminé el tema. Vamos a orar. Primero Dios, la próxima semana continuamos. Espero que te quede claro el tema. Nunca te atrevas a juzgar a Dios. Nunca, mira, si no entiendes, no digas nada. Dios nos lo irá mostrando. En aquel día entenderemos cuando estemos en su presencia. Pero no te atrevas a juzgar a Dios ni a reclamarle nada, porque Dios es soberano y justo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor: Señor, quiero conocerte más? Quiero entender tu obra en mi vida, Señor. Quiero entender, Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Tú eres justo, tú eres perfecto, tú eres misericordioso, tú eres fuego consumidor. Tú vas a dar el pago justo, Padre. No hay iniquidad en ti, mi Señor. Si algunas cosas no las entendemos, no quiere decir que tú seas injusto, Señor. Porque si no, no fueras Dios. Tú eres Dios porque tú eres santo, Señor. Santo, santo. Padre, hay cosas que no logramos entender, pero sabemos que la Biblia no se trata nada más de entender, sino de obedecer. Te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo nos has perdonado. Te damos gracias porque nos estás perfeccionando. Te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que la obra que has comenzado, tú la vas a terminar. Sabemos que un día, Padre, entenderemos muchas cosas que ahorita no podemos entender. En tus manos nos ponemos, Señor. Termina tu obra, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento en las cosas de Dios, Señor. Te damos la gloria a ti. Y tu pueblo dice, amén. Dale un aplauso al Señor. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Una vez más, conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos